Desde los pizarrones del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia a las bibliotecas centenarias de Princeton. Alejandro Velati dejó Montevideo para sumergirse en uno de los programas de doctorado en matemática más prestigiosos del planeta. En esta charla conversaremos sobre cómo fue ese camino, qué significa hacer investigación al más alto nivel y por qué cree que la Universidad de la República y su financiación son claves para que más historias como la suya sean posibles. ¿Preparado? Preparado. Buenas. Contanos la totalidad de tu trayectoria educativa, desde los inicios hasta la actualidad. ¿Del liceo, digamos? O... Antes. Antes, buah, no sé. Digamos, yo soy de Las Piedras, digamos. Ahí arranqué a ir es el Colegio San Isidro. Fui a escuela, fui hasta tercero de liceo y ahí me mudé a otro liceo también de Las Piedras. Manuel Rosé se llama, creo que es el número 1. Ahí hice cuarto, quinto y sexto, ¿no? ¿Este es público? Sí. El Colegio San Isidro no. El Liceo Manuel Rosé sí. Bueno, bien, ahí, digamos, cuarto, quinto, yo ya sabía que... Una razón me acuerdo que quería ser ingeniero químico, mira, esto me lo acuerdo recién. No sé por qué, pero sí sabía que era más en ingeniería lo que yo buscaba en ese momento. Entonces me fui por el lado quinto científico, ¿no? Ahí tuve más contacto con la matemática. Y, y bueno, llegado el momento de ir a facultad, elegí venir a la facultad de ingeniería. Ya más convencido por la ingeniería eléctrica y ya con ciertas dudas ya con cierto amor en la matemática, ¿no? Bueno, lo que yo pensaba que era ingeniería eléctrica y lo que yo pensaba que era matemática. Em, em, bueno, ahí arranqué la facultad de ingeniería, em, hasta, eso fue 2015, sí, hasta que en 2019 fue, en 2018 me acuerdo que me inscribí en Facultad de Ciencias. No hice nada, pero me inscribí. Ya tenía un impulso ahí, ya estaba pensando, ¿no? Digamos, los primeros años acá eran bien de matemática, me encantaron. Cuando arrancó la parte más ingenieril, también me gustaba, pero digamos, claro, yo leía libros de matemática porque me gustaban, digamos. Entonces tenía ese amor como diciendo, me gustaría hacer esto, no sé cómo hacer, en qué momento me mando, no sé cómo. Bueno, en 2019 tomé el impulso y arranqué la licenciatura en matemática. Seguí con ingeniería eléctrica. Me recibí en 2020, ingeniería eléctrica, y seguí con la licenciatura en matemática hasta 2000. Ay, ya estoy perdido. Me recibí en febrero de 2022 de la licenciatura en matemática y ahí arranqué maestría. Ahí hice la maestría en matemática y ya sobre el final empecé a buscar. Ya desde el principio empecé con esta idea de, bueno, me gustaría hacer algo afuera, digamos. Y bueno, y finalmente apliqué a Princeton, entre otros lugares, digamos, pero quedé en esta facultad Princeton y bueno, ahora estoy arrancando el doctorado ahí, o sea, voy un año. Entonces sos ingeniero, licenciado en matemática y máster en matemáticas. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Y cuando estabas en Las Piedras ahí y viniste a Montevideo a estudiar, ¿te mudaste para vivir acá? Al principio no, venía, fue así, mira. Primero y segundo venía todo el tiempo en ómnibus, o sea, iba en ómnibus y volvía, ¿no? Es caro y en tiempo y en plata, ¿no? Pero bueno, lo hacía. Ahí dejé de nadar, me acuerdo, era imposible, digamos, hacer ejercicio y hacer todo eso. Yo era nadador antes. Entonces, ¿Competías en natación? sí, sí, en el Olimpia, el Club de Colón. Pero claro, ya arranqué la universidad y dije, yo me quiero dedicar a estudiar. Y ya con los horarios que tenía era imposible continuar con eso, hasta allá además. Entonces, bueno, me dediqué al principio a venir todo en ómnibus, digamos, hasta tercero, en tercero creo que fue, que empecé a quedar en una residencia estudiantil. Eh, y eso duró hasta finales de 2019 duró. Ahí, en 2020 no me acuerdo porque ya no fui a la residencia, pero además explotó la pandemia, ¿no?
Entonces, menos mal que no fui porque igual, digo, no se terminó la presencialidad. Sí, básicamente. Bueno, y después me mudé con una amiga, ya sobre 2021, ya cuando la pandemia, cuando la presencialidad empezó a retomar, ¿no? Y retrospectivamente, ¿por qué pensás que te costó esa decisión de transicionar de ingeniería a la matemática? Muchas razones, supongo. Digo, a esa altura, digamos, me cambié, arranqué, digamos, en 2019, ¿no? Siempre fui una persona que pensó mucho las cosas, como las decisiones que para mí eran importantes. Elegir siempre me llevó tiempo cuando es una elección así como importante. Eh, Me acuerdo que arranqué ingeniería, por ejemplo, cuando arranqué, me acuerdo que hay un tema bueno, ¿por cuál arranco? Las dos me gustan mucho. Y yo, matemáticamente hablando, conocía lo que era la matemática hasta cierto aspecto. Ya sabía que existían matemáticos, pero no sabía, por ejemplo, no sabía cómo es la vida de un matemático en cuanto a qué tan económicamente posible es, digamos. Ya tenía mi sospecha de que era difícil. Y entonces dije, bueno, arranco por ingeniería, que me da un sustento de última que está bueno y después veo. Así que fue como, en principio fue porque no conocía muy bien ambas, porque sentía que me daba más seguridad ingeniería. Y esa también fue una de las razones por las cuales terminé. Primero que nada, me quedaba un año nomás, me parecía que era fácil terminarla, ¿no? Pero además dije, no puedo permitirme no terminar esta carrera que el día de mañana me pasa algo y es un sustento para mí. También me pasó que en ese momento también ese factor de, bueno, ahí ya tenía un poco más de noción, digamos, sobre, por ejemplo, los sueldos docentes. Entonces, eso también fue un peso que frenó un poco la movida. Consideraciones de todo tipo, ¿no? Y mucho pienso. ¿Consideras que la licenciatura y la maestría en matemática de la UDELAR son una buena preparación para realizar el doctorado en una universidad de alto nivel como la que estás vos? Sí, sí, yo diría que sí. Eso no quiere decir que yo sé todo, que uno va preparado para todo, ¿no? Eh, digamos, yo siento que cuando llegué, digamos, tenía puntos fuertes y puntos más débiles. Pero en el general, sí, creo que te deja ¿Cuáles bien son parado. esos puntos fuertes y esos puntos débiles? Bueno, puedo decir un montón de los débiles, pero de lo que me interesan a mí, por ejemplo, no sé, digo, a nivel técnico decís, como... A nivel de que tú me estabas Por ejemplo, planteando. no sé, bueno, yo justo igual, capaz que no soy un buen ejemplo porque arranqué la licenciatura en matemática por la mitad. Entonces hay cosas que no hice, ¿no? Ujú. No hice todo el paquete de álgebra, no sé, no tuve topología diferencial, se la fui aprendiendo en el camino, no sé, alguna cosa. Eh, Todo lo que es topología algebraica siento que me falta fortalecer, por ejemplo. Que de nuevo no es un área que aparezca tan así, tan fuertemente, y entonces la voy incorporando a medida que la voy necesitando. Eh, y bueno, yo por ejemplo la parte más teoría de números tampoco conozco nada, tampoco necesito, ¿no? Insisto. Por eso digo, es como que uno va con cierta preparación más o menos básica, que me parece que fue más que suficiente, y alguna cosa avanzada que uno debe tener también, eh, y después en el resto, yo creo que no debería pretender tener más, digamos. Y teniendo eso en cuenta, me parece que es bueno así. Sí, sí, sí. Incluso depende de qué lugar del mundo vengas, pero en Estados Unidos la carrera es más corta, ¿no? La carrera para llegar al doctorado es más corta que la anterior. O sea que, digamos, en relación a tus compañeros que son estadounidenses o de otros lugares, te ves que es buena la formación. Me veo bien, no quiere decir que vea más o menos, me veo bien, sí. Sí. ¿Y quién financia tus estudios? Es la universidad mismo, de Princeton. Si entiendo bien, el doctorado en Estados Unidos que lo financian las universidades, ¿no? A las que postulas. Todos los estudiantes de doctorado están financiados por la universidad. Sí. A ver, si nos ponemos en detalle técnico, capaz que dentro de la universidad, ¿quién es? No sé, a veces es la universidad mismo, a veces es el Instituto de Matemática, pero es la universidad, al fin y al cabo. Sí, pero creo que el doctorado en Estados Unidos al menos es así. O sea que en general Perdón, para los que vienen de afuera. Para los que vienen de adentro, yo creo que también,
pero además tienen becas que los ayudan, como becas específicas para doctorado que, digamos, si no tenés, te financia la universidad, si la tenés, mejor todavía. Eso es algo bien particular de Estados Unidos, te diría. O sea que podríamos decir que toda tu formación, tu carrera en ingeniería, de matemática y ahora también el doctorado, no pusiste un peso de tu bolsillo para realizarlo. Bueno, no. Digo, a ver, quiero decir, más o menos, a qué te referís, no? Porque, digo, la Duelar es pública, pero, digo, sale cara también, digamos. Yo ya comenté que venía, digo, que el ómnibus, solo para venir el ómnibus ya me era carísimo. Cierto. Pero también el tema digo, yo me acuerdo que en ese momento tenía una beca del Fondo de Solidaridad que me ayudó. Ah, tenías beca Sí, para los estudios de grado, sí. buenísimo. Hasta cierto punto en el cual entré a dar clases en Merry, ahí corté con la beca. O más o menos. No me acuerdo bien los años. Pero digo, no, siempre hay gastos que son separados, aparte, ¿no? Por ejemplo, el viaje a Estados Unidos, ¿Cuál viaje? el viaje cuando te fuiste a estudiar. Ese me lo pagué yo, por ejemplo. Este, em, pero, por ejemplo, me pagaron una visita antes de ir para que conocí la universidad. Eh, pero estando allá, una vez estando allá, yo recibo como si fuese un sueldo allá, digamos, ¿no? ¿Te da bien? Sí, me da bien. Digo, no es para tirar para arriba, pero me da bien. ¿Cómo surgió la posibilidad de aplicar a Princeton? Bueno, casi no aplico. En realidad, yo quería estudiar afuera y en algún momento recibí la recomendación, una opinión de que mirara a Estados Unidos y no Europa. Eh, no sé bien por qué, pero entonces arranqué mirando a Estados Unidos. Me empecé a hacer una idea de cómo era ahí en Estados Unidos. También pasaba que sentía que para ir a ciertos lugares en Europa había que tener más contacto con gente de allá y por lo menos por mi rama como que no sabía cómo hacerlo, por donde yo me fui moviendo, ¿viste? Entonces naturalmente arranqué a mirar a Estados Unidos, me empecé a informar, bueno, hay unos compañeros que estaban allá, Joaquín y Mauro, eh, que yo conozco, digamos, Joaquín y Mauro. Entonces le empecé a preguntar un par de cosas también y ahí empecé a informar y naturalmente ya en un momento yo sabía bastante de eso y seguí por eso. No era tan rápido el camino al final igual, o sea, me requirió bastante. Bueno, en algún punto la pregunta era cómo surgió la posibilidad de Princeton. En algún punto elegí cierta cantidad de universidades para aplicar, que eran bastantes. Eh, ¿Cuántas? Apliqué a 17 o 16. Sí, sí, fue un año que... fue un año... y eso fue una parte más. Pero me acuerdo que en un momento descarté como 4 o 5. Y hablando con Martín, que fue mi tutor, en un momento le comento y me dice, ¿cómo que 13? ¿No eran 17, 16? Te conviene agregar más, me dice. Era tan difícil, ¿sabes? Porque al mismo tiempo tenía otra gente que me decía, sacá, sacá. Mm. 6 me decían. Pero bueno, entonces agrega más. Ok, le dije. Y ahí la siguiente, y ahí yo ya estaba en la mitad de las postulaciones. O sea, los deadlines estaban ocurriendo ya. Era diciembre ya esto. Y ahí pensé en algunas más. Yo tenía siempre esta noción, digamos, de las 17 que apliqué, top voy a poner 3. Y había elegido algunas 3 con algún criterio, ¿viste? No había elegido Princeton. Eh, y entonces estaba en esto que tenía que agregar 4, dije, bueno, ¿cuál agrego? No sé qué. Y ahí Martín me dice, aplica a Princeton. Y aplica al MIT también, me dice. Que eso no lo había puesto. Este, que te puede ir bien o no sé qué. Me convenció de que lo hiciera. Está, dale. En ese momento faltaban 5 días para el deadline de ambas. Entonces, ya tenía aceitado. Ya venía como aplicando a 7, ya tenía todo aceitado y apliqué. Y ahí apliqué. Fue así, o sea que fue así, digamos. ¿Y por qué de todas esas universidades que decías, vos decías, ah, no, las top voy a acotarlas en Sí, tanto? ¿Por qué eso? las daba por imposible. Eh, eh, Aplica mucha gente, toda la gente es muy buena, digamos, estoy seguro de las que aplica, y que te seleccionen es muy, muy, digamos, tienes que tener muy buen perfil y tienes que tener suerte también. Esa es mi opinión. Y, bueno, y esto no lo dije, pero aplicarse el plata también. Ah. Entonces, digo, si no, ¿Y eso sí lo hay tuviste que como un pagar fee, vos? sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, está. Digo, ¿para qué voy a seguir agregando? Decía. Claro. Este, un poco fue así que apliqué a Princeton. ¿Y
¿Cómo fue y qué sentiste cuando te enteraste que habías sido aceptado? Bueno, es gracioso porque te dije que eran 16 universidades. Arranqué a aplicar, fue todo el año un proceso, ese año. Pero arranqué a aplicar, no digo que esto es un ejemplo, digo que esto es culpa mía, de que me llevó todo el año, que me tomé mucho tiempo, que mucho pienso, no sé qué. Pero como ya estaba escribiendo las postulaciones, ya estaba enviando, digamos, fue tipo finales de noviembre y me llevó hasta principios de enero, solo postulando. No hacía otra cosa que sentarme a postular. Era horrible. Y terminé, no sé, el 2, 3 de enero, por ahí. Y, y la primera noticia que me llegó fue el 7 de enero, parece broma, ¿viste? No pude ni... Y fue Chicago, fue la Universidad de Chicago, que me aceptó. Y ahí me acuerdo que fui a comer con Joaquín Lema. Este, y, y justo habíamos charlado unos matemáticos que están ahí que nos gustan pila, las cosas que hacen, ¿viste? Él estaba acá de visita. Y el otro día voy y me levanto y tiene un email de la Universidad de Chicago. Me puse a llorar. Yo Chicago no creía que podía quedar en Chicago. Era como mucho... Fue muy oscuro el camino de la postulación para mí. Yo sentía que no me era claro nada de lo que estaba haciendo, si era valioso o no. Muchas decisiones, mucho esfuerzo y mucho no sé. Y, y- y- y eso fue como una confirmación de que, bueno, algo bien hice, digamos. Después empezaron a aparecer más de ahí en adelante y ¿Alguna universidad te rechazó? sí, me rechazaron 5 creo. Este, De las 17. sí, o 16, no me acuerdo bien los nombres. Hay una que ni me respondió, no sé qué pasó. Capaz que era de las últimas, capaz que ya estaba tan cansado que ni puse a enviar, ¿viste? Eh, em, ¿Cómo era la pregunta? La perdí. ¿Cómo fue y qué Ah, sí. sentiste? Bueno, Chicago para mí era excelente. Y hay un matemático ahí que me fascina las cosas que hace. Dije, ya está, ya me sentí realizado, ¿viste? Y empezaron a llegar más ofertas, que estaban buenas también, pero creo, de memoria ahora, que Chicago sigue siendo mi opción, mi mejor opción, digamos. ¿Tenías tiempo para Sí, decir que sí? sí. Hasta 15 de abril más o menos. Están todas más o menos coordinadas. De diciembre a abril. Sí. Ah, no, de enero a abril. Desde que te Desde que me llegan aceptaron. hasta abril. Había alguna que me hacía pensarlo. Por ejemplo, me avisaron que había quedado en la lista de espera de Stanford. La lista de espera me había jugado, porque ahí tienes que esperar hasta ese momento, a ver si alguien rechaza y no sé qué. Ahí hay otro matemático que me encanta un montón. Eh, ¿Y cómo es? Bueno, y en febrero estaba de vacaciones ya. Digamos, dije, bueno, vamos a tomar unas vacaciones. Fuimos a acampar con Fabio. Y, y tal, viste, poca atención a los dispositivos. Yo uno de los mails lo tenía vinculado al celular. Y un día que estoy tranqui así me doy cuenta que tiene un email de un docente de Princeton que no había visto hasta hace como 4 días ese mail. Y me pedía para tener una reunión por Zoom, pronto, lo más antes posible, decía. Y yo no le había respondido. Yo le dije, mira, no traje la computadora, estoy de vacaciones, tengo Santa Teresa. Y ese día que me di cuenta habíamos ido a Punta del Diablo, pasar el día. Estábamos en chancleta, arena, cosa. Y digo, mirá, yo acá no traje la computadora y vuelvo recién el lunes, no sé qué. Más tiempo, ¿viste? Bueno, te puedo llamar, no sé qué. Le mandé el celular y ahí me llamó. Y era para chequear mi inglés, porque en los exámenes que me requerían para aplicar, en la parte speaking de inglés no me había ido tan bien. Quiero decir que igual superaba los mínimos de Princeton, pero sé que por adentro igual miran con más detalle. Entonces me llamó para chequear si yo podía hablar, hablamos 10 minutos. Y terminamos y él me comentó que revisara más el mail. Y bueno, a las 2 horas me llegó la aceptación. Y ahí fue como un nuevo choque, ¿no? Ese día, estamos en la playa, arena. Mi cabeza quedó perdida, digamos. ¿Lloraste también? Sí, sí. Era también, de nuevo, era como un choque de nuevo. Había sido muy oscuro el proceso de investigación para mí. Entonces, eso. Fue como, fue como sentir que había salido de la batalla finalmente, digamos, y que había logrado. Que lo había hecho bien, digamos, sí. Pero cuando te llegó la aceptación de Princeton ya ni lo dudaste, o sea, las otras. No, ni me puse a pensar si quería aceptar o no. Eh, mis, habían varios matemáticos que me gustaban. Hay un matemático que me encantaba en Princeton y uno que me encantaba en Chicago. ¿Quiénes son?
Uno era en Chicago André Neves se llama, y en Princeton Fernando Márquez. Trabajan juntos, de hecho, y fascinante las cosas que hacen. Eh, entonces tenía esa, ¿no? Y las dos ofertas, además, parecían muy buenas en cuanto bueno, a los servicios de la universidad, al salario. Entonces, yo ya estaba tranquilo y dije, bueno, ahora me voy a dedicar 2 meses a decidir tranquilo. Además, habían visitas, y como eran pagas, yo fui, a esas dos fui a visitar. Bien, Entonces dije, ¿para qué me voy a apurar a decidir? Entonces, no era algo que me decidí al instante, ¿no? claro. Este, Básicamente así. Y al final, ¿qué fue lo que te inclinó la balanza más para un lado que para el otro? Bueno, en Princeton había más matemáticos en el área que me gustaba a mí. De hecho, quien finalmente terminó siendo mi tutor, cuando yo estaba yendo, no estaba ahí. Se había ganado una posición en el IAS recientemente. El IAS está pegado ahí a Princeton. Entonces, era otro que sumaba al área, digamos. Había más gente, había más movimiento en las áreas, digamos. En Chicago, así como en mi tema, que así, por ser cerrado, digamos, había uno. Entonces, digo, hay un montón de gente interesante en Chicago. Pero digo, y también el pueblito, o sea, varias cosas, no sé. Siento que también la reputación de Princeton era más fuerte, políticamente hablando. Una componente de cosas ahí. Sí, eso del prestigio de la universidad jugó también, me Sí, imagino. jugó. No es lo mismo, ¿no? El nombre de una que de la otra. Bueno, en lo que a mí concierne, desde mi yo, digamos, eran las dos excelentes, digamos. Yo estaba encantado con las dos, pero sí, es cierto, es cierto. ¿Cuál fue el momento más, no puedo creer que esté acá desde que llegaste? No sé si tengo una así que pueda elegir. Sí tuve momentos que dije, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? Eh, ya sea cuando, en algún momento, digo, en un momento formé un grupo de amigos que me gustan mucho, digamos. En un momento, uno de esos momentos fue desapreciando que estaba súper bueno el grupo de amigos que había formado y que era una cosa que yo ni concebía, que era eran todos de distintas partes, algo un movimiento de gente de todos lados, ¿no? Eso estaba súper genial. Más académicamente, cuando empecé a charlar con mi tutor también, que empecé a ir al IAS, yo qué sé. En un momento, el IAS es precioso, digamos, ¿no? En un momento me acuerdo que entré al hall y vi una estatua de Einstein y dije, una especie de, no es una estatua, es como una especie de, con eso en la cabecita, ¿viste? Dije, ¿Qué es Elías? bueno, no sé la definición formal, pero, digamos, es un instituto de investigación, no sé bien cómo definirlo, pero digamos, es un instituto que está dedicado plenamente a la investigación, ¿no? O sea, ahí hay matemáticos, físicos eh, y otras áreas también. Eh, pero digamos, es como una full dedicación, ¿no? A la investigación. Por ejemplo, los docentes que están ahí en matemática no están obligados a dar clase. Y tampoco tienen estudiantes, dan solo los que quieren. Y Este, dan clases en Princeton. sí, y tienen muchos pasantes, que el nivel de esos pasantes es brutal, ¿no? Eh, claro, es como, tienen postdocs, a muchos ahí, pero además tienen pasantes de ya matemáticos, que tienen un nivel impresionante y tienen como mucha gente para trabajar, ¿no? Eso, ¿Hubo alguna persona, profesor o experiencia que haya marcado especialmente tu vocación? varias. Eh, digamos, eh, los matemáticos acá yo creo que todos tienen algo como súper, o muchos mejor dicho, tienen cada uno tiene su impronta que está buena de aprender algo. Obviamente que, digo, yo me fui cruzando con distintos profesores a lo largo de mi carrera, he ido teniendo distintos docentes y he tenido más cercanía con otros, con ciertas personas en particular, porque se fue dando. Entonces pienso como en varios, ¿no? El primero fue Iván Pan. Yo, en realidad, cuando estaba en quinto de liceo, uno de mis profesores de matemática le pareció que era buena idea contactarme con un profesor de Facultad de Ciencias, que es Iván Pan. Porque Este, lo enloquecías. no sé qué le decía. No capaz que sí, capaz que jodía mucho, ¿no? Realmente no sé, se ve que vio que, que era buena idea, digamos. Le pregunté a mi vieja, todo eso, no sé qué conversaron. Y entonces me contactó con Iván. Iván me propuso básicamente empezar
mirar cosas de matemática y cada tanto yo iba y le preguntaba cosas, ¿no? Iba a esta facultad de ciencia, tuve una experiencia de esta facultad de ciencia. Me enteré que existían los matemáticos. Entonces ahí veía a Iván como el matemático, ¿no? Entonces, qué cosa, entonces una admiración por el matemático empezó a generar por ahí, empezó a crecer por ahí. Y revisamos varios textos juntos. Yo revisaba y iba y contaba o preguntaba. Creo que leía un poco de Iván era que yo moviera, que empiece a pensar más en términos de demostraciones, ¿no? Cosa que no existe en el liceo y sí, eso. Bueno, Iván creo que fue así como el primero, digamos. Después, estoy pensando quién. Después cuando entré a dar clases en IMER, ahí conocí más gente, ¿no? Creo que arranqué cuando estaba en tercero de ingeniería, estoy casi seguro. Fue febrero de 2018, para ser más precisos. O sea, comenzando cuarto. Ahí, yo me acuerdo que venía con una visión de lo que era dar clase como súper marcadita, ¿viste? Hay que dar clase así, así, hay que ser súper expositivo, hay que marcar todo. Di álgebra lineal 2, los 2 primeros semestres, ¿sí? Yo iba y hacía todo lo que podía, trataba de cubrir todos los tópicos, todos los ejercicios que aportaran algo distinto, los hacía. O sea, todo lo que yo decía, este ejercicio tiene una idea que no está en la otra, lo voy a hacer así la ven. Hacía todo así súper expositivo y trataba de ser súper prolijo, súper explicatorio. No, eso me duró los primeros 2 semestres. Hasta, quiero decir que en ese momento conocí a alguien que ya me empezó a criticar eso. No desde el buen lugar y no específicamente de mí. Pero hay un seminario de educación matemática cuando arrancás y era con Omar Gil. Y Omar tenía una visión distinta de matemática, ¿no? Más del docente como un guía en la enseñanza que como un tipo que te envasa el conocimiento, ¿no? Que empezó a entrar, ¿no? Tercer materia que voy a dar, mano a mano con Jorge Groisman. Entonces ahí en el tercero, ahí ya me empezó a destruir toda esa imagen del docente positivo. Ahí aprendí un montón del problema de dar clases, de cómo dar clases, de cómo ayudar al estudiante a ir por esa jornada, por ese lugar, ¿no? En cierta forma compartía la misma visión comparte, creo yo, digamos, de verlo, la misma visión de Omar, de un docente como un guía y no como alguien que te resuelve. Omar me acuerdo que enfatizaba pila la complejidad que es entender el proceso mental que tiene el otro, ¿no? Eso vale para la vida, creo. Pero digo, hablando de la educación, y que era muy difícil, ¿no? Eso. Yo hacía eso el primer año, intentaba atajar la duda, ¿no? Yo qué sé, bueno, después de esa experiencia con Jorge mano a mano, yo intentaba mantenerme como yo era. Jorge me decía, dejalos ser más a los estudiantes. Y empezó a cambiar mi forma de dar clases y de ahí en más sigue cambiando, es cada vez más así. ¿Pero ahora estás dando clase? Este año no di, el primer año me liberaron. ¿Cómo es? Bueno, siguiente persona que va un poco en contra de esto, en el buen sentido, fue Fernando Badí. Fue docente mío y me parecía brillante lo buen expositor que era. Y la buena, tenía como una parte que me encantaba mucho, que era muy claro para exponer cosas. ¿En qué materia? Lo tuve primero en análisis funcional. Claro, una materia que además me encantó. Y él era como muy, creo que trato de pensar el día de hoy si me viene una persona más clara para explicar una cosa con claridad, no se me ocurre. Era como súper claro, súper explicativo y además era súper humano. Se sentaba, te miraba con una sonrisa, charlaba, ¿viste? Fernando me encantó. Entonces y además con una prolijidad que es impresionante. Entonces eso influyó un poco. Todo esto que acabo de decir, estos últimos, son más desde el punto de vista de dar clase, ¿no? Y después, el gordo, Rafael Potri y Martín, mi tutor, siempre los vi, ¿no? Como objetos como matemáticos. A ver, ¿cuál es la receta? ¿Qué es lo que hacen? Quiero ver cómo hacen. Síguenme, pásenme la receta. Fueron los que tuve, con el gordo con los que tuve más cercanía. Digamos, todos tienen algo para, creo que digo yo, pero los que tuve la oportunidad de estar más cerca son esos, digamos. ¿Cuál es tu tema de investigación actual? Bueno, el título no sé si sé mucho, pero digamos que le puedo llamar degeneración de variedades de Einstein en dimensión 4. Sí, no sé si esa pregunta te satisface, esa respuesta te satisface. Excelente. Ok, dale. Diferencias y similitudes entre el ambiente académico en Princeton y en el Uruguay. Creo que es más fácil marcar las diferencias que las similitudes. Las diferencias,
allá se mueve mucha matemática. Hay muchos visitantes todo el tiempo. Bueno, está el guía cerca además que tiene muchos postdocs. Hay grupos grandes de postdocs visitando. Hay mucha plata impulsando eso. O sea, hay muchos seminarios. En la semana hay un montón de seminarios. Hay un montón de temas distintos y mucho... Y por lo tanto mucho matemático pasando, ¿no? Eh, Creo que Uruguay es bastante fuerte, pero digamos, hay un tema también de plata, ¿no? Digamos, y que ahí es un poco centro de matemática. Es como un centro, ¿no? Mucha matemática pasa por ahí. Simplemente porque es el centro, en algún sentido. No, no es el centro, pero es como un centro, ¿no? Eso por un lado. Un punto a favor por Uruguay, me parece a mí, es que la cercanía entre el docente y el estudiante es más cerca acá. Y eso es un punto para Uruguay, porque eso creo que ayuda mucho. Allá es más distante. Eh, ¿Qué más puedo marcar? A ver. Dijiste ambiente académico, ¿verdad? Sí, Este, bueno, la parte de dar clases todavía no sé, ¿viste? Porque no di claro. clases, pero creo que esas son como las dos cosas más principales a decir. Bien, me alcanza. Me quedó colgada una Sí, pregunta dale. de antes que me olvidé. Viste que me dijiste que habías formado un grupo de amigos que Sí. estaba buenísimo. ¿Son todos No. matemáticos o de otras áreas? Arranqué así. El primer amigo que hice se llama Luis. Lo conocí cuando fui a visitar. Ese es de matemático. O sea, después cuando fui para allá, al principio, digamos, él era como mi amigo, digamos, y no conocía mucha más gente, y ahí empecé a conocer más gente. Y nos hicimos un grupo en común que era no, bueno, dos de Computer Science, uno de Física Teórica, y ese es mi grupo como principal, digamos. Sí, sí, sí. O sea, que fue más por fuera de la matemática. Eh, Después, Tomás, uno de mis amigos, es italiano y un montón de italianos, entonces ahí empecé a conocer un montón de italianos. Y por otro lado, después empecé a conocer más gente y más amigos también en matemática mismo. Pero arrancó más por ese grupo que acabo de ¿Y mencionar. compañero de estudio propiamente dicho? Y Luis, supongo, porque tuvimos que estudiar para el mismo examen. O sea, no el mismo, pero los dos teníamos el examen de calificación de Claro. matemática. Entonces, Allá los tuviste el dos nos examen. aguantábamos llorando. ¿Viste? Estoy podrido de estudiar. No sé. Sí, ya lo tuve, sí, ya lo tuve. ¿Al cuánto tiempo de llegar era ese examen? Yo llegué en agosto de 2024 y el examen fue... Hay varias opciones, digamos, pero lo primero que lo puedes dar es en mayo de 2025. Y tal, yo en realidad el primer semestre, de agosto a enero, te diría, me dediqué a empezar a charlar con gente que podía ser mi tutor. Bueno, empecé a hablar con mi tutor, empecé a juntar, empecé a aprender temas en los que él se había metido. Eh, Empecé a conocer de ir a cursos. No me dediqué al examen de calificación, creo que nadie lo hizo. Bueno, yo. Este, Hasta, bueno, en un momento en más diciembre, enero, ahí corté y empecé a estudiar para el examen de calificación. ¿Y lo diste en mayo? Lo di en mayo. Si te encontraras hoy con tu yo liceal, ¿qué le contarías para motivarlo a seguir con la matemática? No sé, no sé. Espero no desmotivarlo. Em, ¿Qué le puedo decir? Creo que pensando en cómo yo pensaba en ese momento, yo en ese momento, yo le hice más sobre sexto, te diría, quería ir del Epsilon Delta a todo, ¿viste? Que no existe eso, digamos. Así tan armadito. Creo que le hubiese dado un pantallazo de cómo es ser un investigador. Me voy a corregir, cómo es lo que yo creo que es ser un investigador. Em, y tratar de venderle más cómo se va desarrollando la curiosidad y el desarrollo por las preguntas en un problema, por ejemplo. Me parece que eso le hubiese atrapado. ¿Y cómo es ese pantallazo de lo que vos crees que es un investigador? Buah, esta es más difícil todavía. No sé, ha cambiado tanto últimamente eso. Últimamente lo veo más como... A ver, sin duda está la componente de resolución de problemas, pienso en problemas. Yo tengo una analogía que no es buena, me parece, pero que siempre me gusta, que es pensarlo como si fuera una película, digamos, ¿no? Y de suspenso. Tiene que haber un misterio y vos estás atrapado por el misterio y querés ir avanzando y avanzando y ver, querés ir destapando el misterio, lo vas conociendo, digamos. No es tan así porque, obviamente, que vas destapando, ¿no? Está un poco sometido
lo que vos podés ir haciendo y hay problemas que no se pueden, ahí es una piedra y no lo vas a mover. Hay otros que, entonces, hay otros que vas destapando. Entonces también está la componente de ir preguntándose qué preguntas atacar, ¿no? Qué preguntas agarrar y cómo. Y cómo moverse por ese mundo de incertidumbres y preguntas. Más bien una serie con varias temporadas. Sí, 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 sí. No, hay que pulir más la voz. Entonces, Bueno, ahora con esta, ¿cómo percibís el costo-beneficio entre tantos años de estudio y las posteriores condiciones laborales? ¿cuáles condiciones laborales, digamos? Me imagino, yo pienso en esa pregunta y pienso en Uruguay. Bueno, no, el panorama es el mundial, o sea. El mundial no lo conozco tanto, ¿no? En general, vamos a la respuesta primero. En general es desolador, triste, digamos. Porque yo entré al IMER y me acuerdo que desde que entré yo ya veía a mis compañeros más grandes, más formados, ya con otra experiencia, sufriendo ya por la lucha de cargos. Por cargos que ni siquiera son muy bien pagos. Entonces, bueno, ese baldazo de agua fría, ese es el que no le diría a mi yo inicial. O sí, no sé. Es es un poco el gusto que viene siendo en general, digamos. Te puede ir bien y puedes agarrar buenas posiciones y tener buena remuneración. eh, pero siempre hay un tema de lucha, es como sacrificado, ¿no? Estoy simplemente diciendo que veo yo, que pienso yo con los ojos, que veo con los ojos, sí. Este, Acá, por de pronto, es más así, y afuera, depende del lugar, porque también es difícil agarrar cargos, digamos. No. Es difícil ser matemático, digamos, llegar y conseguir una buena posición en algún lugar. Pero Posición permanente, digo. ¿pudiste llegar a percibir, por ejemplo, en Princeton que eso cambia? O sea, que si accedes verdaderamente a ciertos lugares, entonces el costo-beneficio sí se No. balancea. Sí, claramente, sí, sí, o sea, no, o sea, vamos a comparar los sueldos una vez que vos conseguís una posición permanente en un lugar, es muy bien paga ya. Muy bien En- paga. eh, a- en Viste que Estados Unidos es bastante caro, ¿no? Pero sí, es muy bien pago, digamos. Debe depender mucho del lugar, yo tampoco sé eso en detalle, pero acá no es ese es el sabor, digamos. Acá el sabor acá el sabor es difícil conseguir un cargo y di mi sabor por lo pronto. Es difícil conseguir cargos, este, es muy competitivo, hay pocos cargos y encima son los que conseguís, digamos, los que llegás, no son muy bien pagos. Y acceder a los que son más bien pagos es casi mucho más difícil, imposible. Entonces, esa es un poco la visión que yo que he ido teniendo a lo largo de los años. Ajá, pero más allá de eso que me contestaste desolador, vos invertís muchísimo tiempo, o sea, son muchísimos años de estudios, de todas maneras, seguís ese camino. ¿Cómo lo explicás? Es una película interesante. Hablando de las películas hoy, me gusta mucho, no sé, digamos, bueno, todavía está en desarrollo, ¿no? Pero al parecer ser investigador en matemáticas me gusta mucho, digamos. Y depende un poco del tema, pero sí, es un tema de estar copado, digamos. Claro, el Y beneficio de no es tener, económico. exacto. Y tener, no, digamos, si es por lo económico, yo me hubiera quedado en ingeniería. Que era era mucho más corto el camino, es mucho mejor pago. Este, eh, Estoy respondiendo como en Uruguay, estoy respondiendo pensando en Uruguay, ¿no? ¿Cómo ves la importancia de una universidad pública bien financiada en el Uruguay? Prioritario. Digamos, yo no hubiese podido estudiar educación terciaria, estoy muy seguro. Digamos, sí. ¿Y consideras que las limitaciones presupuestales afectan las posibilidades de formación e investigación? Sin duda, digamos, de todo, en todo. Digamos, voy a hablar de algunas componentes que son las que más vi yo por cómo yo me fui moviendo. Y yo arranqué siendo estudiante, ¿no? Ahí ya se ve, digamos, porque te afecta como estudiante. Eh, ¿Qué puedo mencionar? Entrás y tenés clases de 200 personas y un docente. Un docente para 200 personas. Si tenés suerte, 200. Bueno, hoy en día, bueno, viene creciendo la matrícula, entonces, pero cuando yo entré, creo que, yo entré, mirá lo que hice. Me dieron un consejo de no venga a las 8 de la mañana, que ni te podés sentar. Ok, y venía tarde, y yo dije, tarde no quiero. Empecé a venir a las 11, como más temprano, digamos, algo así.
Y de ahí había lugar para sentarse, por lo menos. Y eran 200, sí. Em, pero eso, el contacto profesor-estudiante, olvídate, es como hace malabares el profesor, digamos. Este, sí, sí. em, sí, es como, hace malabares, hace algo. Eso desde el lugar estudiantil. El lugar docente, bueno, acabo de mencionar que cuando entré al IMER, yo entraba y tenía compañeros que yo estaban súper formados ya, de una formación impresionante, un conocimiento que yo ya admiraba, digamos, wow, decía. Y estaban luchando por tener un grado 2 que no es tan bien pago. No es bien pago. Está súper desolador. Entonces, por el lado de la docencia, faltan docentes porque no hay plata, no hay cargos. Y encima son muy difíciles de acceder a los cargos. Entonces, hay tremenda afectación ahí. Digamos, sí. eh, y desde lo de investigación también, digamos, si vos tenés, requiere plata por muchos lados la investigación, ¿no? Digamos, en alguna oportunidad yo tuve que viajar para afuera y ahí tienes que estar buscando de dónde saco la plata para poder financiar el viaje, te aplico no sé dónde, aplico no sé cuánto. Está, es un problema, digamos, limita. ¿Qué viste en Princeton que crees que podría replicarse en Uruguay si hubiera más recursos para la UDELAR? Eh, Muchas cosas, supongo. De nuevo, no voy a poder ser exhaustivo, pero creo que el ambiente, si tuviese más recursos, habría como mucho más movimiento, mucho más profesores visitantes, más grupos de postdocs. Por ejemplo, los estudiantes de doctorado podrían tener como una partida de viajes para investigar, para poder viajar y con colaboradores que tengan o lo que sea. Eh, este, ¿Qué más puede ser? Estoy pensando en el ambiente académico más de lo matemático. Sí, eso como para arrancar, digo, parece poco lo que acabo de decir, pero pues ya es un montón, me parece. ¿Qué argumento utilizarías para convencer al presidente, que es además profesor, que invertir en la UDELAR es prioritario? Pasa palabra. No, a ver, diría lo mismo que acabo de decir en las preguntas anteriores, digamos. Digo, la universidad, básicamente la universidad pública es fundamental. El acceso a la universidad pública, eso es una cosa fuerte, me parece, de Uruguay, que es que tiene una universidad pública así, pero le faltan muchos recursos. Le da acceso a muchas personas que no hay forma de que piensen en educación terciaria de otra manera. Y, y bueno, entonces es fundamental para el desarrollo. Eso es lo que creo yo. ¿Te imaginás volviendo a Uruguay o proyectás una carrera en el exterior? A mí me gusta decir que no soy la misma persona dentro de un mes que ahora. Entonces me cuesta mucho esa pregunta. Entonces lo primero que digo es, digamos, yo ahora tengo 5 años para adelante, 4 más o menos, de doctorado en matemática, que lo que yo veo es haciéndolo completo, ¿no? Cuando llegue a ese momento voy a ser otra persona, no sé qué va a pasar. Pero si queremos jugar a adivinar, me gustaría mucho tener la posibilidad de hacer postdocs por ahí, o sea, afuera también, como continuar esa formación afuera, que me parece súper rico eso, formar afuera, traer otras cosas para acá, capaz. En cuanto a posición permanente, que sería como el paso final, digamos, no sé, yo en realidad Uruguay me gusta mucho. Uruguay en sí, no, entonces yo creo que me veo viniendo para acá. Ahora, ¿qué va a pasar y cómo las cosas van a ir evolucionando? No sé. Pero sí, me veo viniendo, re. ¿Y cuáles son las formas en las que un investigador formado en Uruguay, pero radicado en el exterior, puede contribuir con la investigación y la enseñanza en el Uruguay? Varias, supongo. Pero, a ver, se me viene... A ver, Uruguay es muy fuerte, yo creo que es fuerte Uruguay en matemática, y tiene áreas que son más fuertes que otras, ¿no? Y hay áreas que no tienen tan formadas, digamos, ¿no? Entonces, que una persona, un investigador, se forme en el exterior, en otras áreas, y venga, a ver, un investigador de afuera, lo que quiero decir es, los investigadores aquí están en constante diálogo con investigadores externos, ya sean uruguayos o no. Si es un uruguayo, más fácil todavía, ¿no? Digamos, uno se mantiene en contacto, sigue habiendo intercambio, se arman trabajos en común, entonces hay un flujo de conocimiento y ese conocimiento viene por aquí también. Ahora se me ocurre un ejemplo, digo,
perdón, este no es uruguayo, pero bueno, un investigador que estuvo 2 o 3 años de visita, y ahí intercambió con un montón de gente y vino acá y dio un curso de algo que aprendió allá. Y eso mueve, ¿no? Y eso empieza a mover y se empieza a mover. Tener contactos afuera para traer cosas que están pasando en otros lados es fundamental, me parece. Ahí lo dije en cuanto a la investigación. Creo era esa la pregunta, ¿no? Sí. Sí, contribuir con la investigación y la enseñanza en el Uruguay. Bueno, viene de la mano, digamos. Sí, digamos. De hecho, el ejemplo que di es un tipo que trajo es el gordo que en un momento trajo un curso de dinámica homogénea porque fue y justo conocí un colaborador que era en esas áreas, que capaz que acá no se movía tanto, no sé cómo es la historia. Vino y lo trajo acá. Buenísimo. Y ahora está bastante desarrollado. ¿Allá? No sigo el diario. No, y acá, o sea, hay grupos, hay estudiantes. Ahí va, ahí va. Dije ese ejemplo por decir uno, pero se mueve así la cosa, ¿no? En contacto, creo yo. ¿Algo para agregar? No que. Bueno, para finalizar te pedimos que pases al pizarrón y hagas un dibujo que represente, puede ser lo que estás pensando en este momento, lo que estás investigando. Bueno, bien. Bueno, paso. Bueno, bien. Ahora mismo en realidad me encuentro pensando en temas que tienen que ver con cómo ciertas estructuras geométricas degeneran, ¿no? Entonces voy a hacer un dibujo que sea esquemático de eso. Este, es en dimensión 4, pero lo voy a hacer en dimensión 12 el dibujo. Es bien esquemático y voy a tratar de explicar en muy pocas palabras de qué va y la película la rellenan ustedes. Voy a dar una superficie y les voy a contar que esta superficie admite estructuras geométricas interesantes, en particular admite lo que es una geometría de curvatura negativa. Vamos a poner curvatura -1 para fijar un número. Entonces uno se puede preguntar de todas las estructuras de curvatura -1 que admite esta superficie, ¿qué pasa cuando uno intenta degenerarla? ¿Se puede degenerar? ¿Cómo degenera? La condición de que la estructura geométrica se mantenga, o sea, que cuando yo me muevo en todas las estructuras geométricas, la curvatura se mantenga siendo -1, ¿cómo fuerza a que esta imagen se degenere? Bueno, y una cosa que puede suceder y que bajo ciertas hipótesis es lo que sucede, es lo siguiente. Digamos, yo intento degenerar esa estructura y lo que va a pasar es que va a aparecer una curva aquí. De esta forma. Por ejemplo, esta podría ser otra, pero elijo esta. Y lo que va a pasar es que a medida que esa estructura geométrica cambia y degenera, la degeneración se va a ver en que esta curva se va a empezar a apretar. Se va a empezar a colapsar en diámetro. Entonces, si yo dibujo, acá hay una estructura geométrica, dibujo otra donde esté un poco más degenerada, sería algo así. Digamos, donde esta curva se achicó un poco. Y si sigo generándola en el límite, digamos, de esa generación, lo que va a ocurrir es que se va a romper ese cuello, digamos, ahí se va a achicar tanto que se va a colapsar a un punto. Y va a quedar idealmente una geometría bien específica en este cuello. Técnicamente, es una representación esto, porque técnicamente esto mide infinito. Y del otro lado la otra parte, ¿no? Me quedó medio cortado el dibujo. Mala suerte ahí. Bueno, resulta, en lo que yo estoy estudiando ahora, estoy estudiando degeneraciones que tienen que ver con este comportamiento. En geometrías de curvatura de Ricci se llama, constante y en dimensión 4. Y un fenómeno similar aparece otros fenómenos también de degeneración, pero básicamente esta es una imagen que he tenido últimamente en mi cabeza, estas últimas semanas. Así que elegí esta.